Muy bien, gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el uso horario en el que miren este video. Estamos una vez más acá en el canal de YouTube llamado Calabaza, compartiendo como siempre algún pensamiento, alguna reflexión que tenga que ver con la palabra de Dios. Desde ya le agradecería que de este lado del celular dice suscribirse al canal, que se puedan suscribir. Si les gusta el video, dejar su me gusta, su like, compartirlo, dejar su comentario. A nosotros nos suma de mucho y para ustedes no tiene ningún costo. Quiero dejar un saludo para todos mis amigos y hermanos en la fe que siempre me miran y darle la bienvenida a aquellos nuevos que se van sumando al canal de YouTube. En esta oportunidad quiero compartir una reflexión con respecto a la palabra de Dios, no sin antes decir lo que digo siempre, que yo no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni obispo, ni nada que se le parezca. Solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo considero hoy que el reino de los cielos está más cerca que nunca, por eso vengo a transmitirles lo que pienso que Dios me dijo que les transmita. En una oportunidad, primero voy a aclarar por qué hago este video, porque algunos me dicen, si no sos pastor, ¿por qué hablas de la palabra de Dios? No hace falta ser pastor para hablar de la palabra de Dios. ¿A qué ministerio perteneces? ¿Sos luterano, calviniano? ¿Tenés inclinaciones judías? Me hacen muchas preguntas con respecto a mi credo. Entonces creo que este video va a servir para aclarar un poco todo eso. Primero quiero contarles una historia que está en las Escrituras, en los Evangelios, donde dice que Jesús había sanado a un ciego de nacimiento en día de reposo. Entonces los religiosos de la época, cuando lo vieron a aquel que era ciego de toda la vida, viendo, le decían: ¿quién te sanó en día de reposo? No es lícito sanar en día de reposo. Y el ciego le decía: no sé quién es, solamente me sanó y yo no sé quién es el que me sanó. Entonces empezaron a investigar con respecto a lo que había pasado con este ciego. Y llamaron a los padres del ciego para ver si de verdad este hombre había sido ciego de nacimiento o no. Entonces, cuando los padres se sintieron presionados por el Sanedrín, le dijeron: miren, él ya tiene edad, pregúntenle a él les va a saber decir. Entonces el Sanedrín le empezó a preguntar a este ciego y a decirle en qué momento, por qué, de qué manera había sido sanado. A lo que este ciego respondió solamente, esta fue su respuesta. Dijo: miren, gente, miren, muchachos, yo solamente sé una cosa sé, y eso es lo que les digo. Yo antes era ciego y ahora veo. Antes era ciego y ahora veo. Es lo único que les puedo decir. Entonces, con respecto a las creencias, a qué iglesia perteneces, quién es el que te avala con respecto a lo que decís. A ver, yo en la actualidad tengo mi pastor, que se llama Abel. Me congrego en una iglesia hace un tiempo que se llama Somos Iglesia. Y tengo, ¿cómo les puedo decir? Estoy siendo ministrado. Pero yo les puedo decir lo mismo que dijo este ciego. Una cosa yo sé, antes era ciego y ahora veo. Cuando me preguntan por qué alabo, por qué grabo canciones,
¿Quién me ministra? ¿Con qué autoridad lo hago? Si soy pastor, si dejo de serlo. Les voy a contar un poquito de mi testimonio, porque este evangelio también será predicado por testimonio. Como ya alguna vez lo conté, vengo de cuna cristiana, mi madre no podía tener familia, en la iglesia el Señor le abre el vientre, pero más allá del testimonio de mi madre, que es muy lindo y muy largo de contar, yo también estuve enfermo, tengo 12 internaciones sobre mis lomos, estuve muy enfermo, al punto casi de llegar a ser crónico en una enfermedad. He estudiado la palabra las veces que he podido, en los lugares que he podido. Alguna vez estuve al borde del suicidio, alguna vez sentí que no podía, alguna vez sentí que las fuerzas eran pocas. Cuando mi madre murió, que fue una de las personas que creo más amé en este mundo, caí en una depresión muy profunda que muchos pensaban de la cual yo no iba a salir. Sin embargo, hoy estoy acá en el patio de mi casa, mientras escucho alabanzas le estoy contando estas cosas. Mi pareja está en casa, podemos cobijar gente, ayudar a que quizás podamos ayudar desde lo poco, desde lo mucho. Yo no soy Dios para solucionarle el problema a la gente, pero les puedo decir lo mismo que dijo este ciego. Yo era ciego y ahora veo. Yo no tenía esperanza y ahora la tengo. Yo no tenía propósito en mi vida y ahora lo tengo. Yo pensé que mi vida no tenía valor y ahora lo tiene. Y todo eso que les estoy contando lo trajo Jesús a mi vida, lo trajo el Evangelio, lo trajo estas buenas noticias de las que habla la palabra de Dios. A mi vida llegaron esas buenas noticias. No les digo que tengo la vida solucionada, no les digo que nado en el colchón de la alegría y me revuelco en el colchón de la alegría. Lo que les digo es que mi vida no tenía esperanza, mi vida no tenía un norte, mi vida no tenía un rumbo. Y por la misericordia del Eterno, del bendito sea, muy de a poquito, casi llegando a mis 50 años de vida, a mi medio siglo de vida, empiezo a ver que sus promesas son reales, empiezo a ver que aquel que prometió es fiel en cumplir su palabra, empiezo a ver que aunque esté en un valle de huesos secos, si suelto la palabra de Dios, esos huesos pueden vivir. Empiezo a ver que en tiempos de escasez el Hijo de Dios va a tener para dar y para prestar, como tantas veces lo he hablado y lo he predicado. Hoy más que nunca lo estoy comprobando. Entonces recuerden lo que dijo este ciego. Una cosa yo sé y en esa creo. Antes yo era ciego y ahora veo. O sea, ¿de qué me van a hablar? ¿Qué me van a decir? ¿Bajo qué cobertura estoy? ¿Bajo qué ministerio? ¿Qué ungimiento tengo? Si soy un cristiano polémico o no lo soy. Gente, yo tenía que estar internado de por vida o quizás muerto, vaya a saber cuánto hace. Y por la misericordia de aquel que todo lo puede, por la misericordia y el amor que tuvo hacia mi vida, como lo tiene hacia la tuya, este eterno Dios, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, porque hay un mundo espiritual que es real, que se mueve a favor de nosotros y en contra de nosotros, porque están de los dos lados. Entonces quizás este sea un video aclaratorio para un montón de cosas que se me preguntan, con qué autoridad, si tengo vicios, si no tengo, si por qué escucho música secular o dejo de escuchar, con qué autoridad grabo alabanza. Yo lo único que les puedo decir
es que Dios tuvo misericordia de mi vida. Lo único que les puedo decir es que antes yo era ciego y ahora veo. O sea, cuando el Sanedrín le planteó todo este tipo de cosas a este ciego de nacimiento que había sido sano, él había sido sano y la gente le preguntaba y le planteaba, el Sanedrín le preguntaba por qué había sido en día de reposo, había dejado de ser en día de reposo. Y Jesús, ¿saben qué decía? Si tu asno se cae en un pozo en día de reposo, ¿no lo vas a sacar? Y si vos, siendo cumplidor de las cosas de Dios, tenés misericordia de un asno, ¿no vas a tener misericordia de un alma que vale más que todo el oro del mundo? De un alma que no tiene precio. Entonces, ¿cómo yo no voy a hablar de las grandezas, de las cosas de Dios, a tiempo y fuera de tiempo? ¿Cómo que yo no soy perfecto? No soy perfecto. La perfección la vamos a encontrar en el cielo, como vos seguramente que estás mirando del otro lado tampoco sos perfecto. Porque la perfección, si va a existir alguna vez la perfección, la vamos a encontrar aquellos que lleguemos, y Dios quiera que yo llegue a reinar en el reino de Jesucristo, en el reino del Rey de Reyes, Señor de Señores, por la eternidad y para la eternidad. Pero hasta que eso pase, no busquen en mi perfección, ni la busquen en nadie, porque no la van a encontrar, porque estamos en un mundo que cada vez se pierde más, estamos en un mundo que dice la Biblia que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo sé que tendría que estar en un hospital de por vida, o sé que ya a esta altura de las circunstancias tendría que estar muerto. Eso lo tengo bien claro. Pero hubo uno que dijo, vale la pena pagar el precio por él. Vale la pena ponerle unas fichas al número de él. Ese fue Jesús. Por eso vino y se entregó en la cruz del Calvario. Él dijo, ustedes no toman mi vida, yo la doy en rescate por muchos. El apóstol Pablo decía, yo, el primero de los pecadores, aquel que escribió un montón de libros de la Biblia, aquel que le predicó a todo el mundo antiguo, que hizo milagros, que ni la muerte podía con él una vuelta, lo picó una serpiente, estuvo en un naufragio, sin embargo se salvó de todo eso. Y él decía, yo soy el primero de los pecadores. Entonces les pido, por favor, a aquellos que miran mis videos, que no esperen encontrar en mí santidad, ni esperen encontrar en mí la respuesta para nada. Para nada. Lo único que les puedo decir es que aquel que tuvo misericordia de mi vida, y miren, no sé si se ve, pero ya peino canas, y hasta las canas el Señor me soportó y me soporta, hasta las canas. Una vida, casi una vida entera, 50 años casi de vida, entre idas y vueltas. Pero aquel que prometió es fiel en cumplir su promesa. Aquel que dijo que de lo vil y menospreciado del mundo podía hacer algo, lo va a hacer. Yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu circunstancia, no sé si la estás pasando bien, si la estás pasando mal, no sé si tenés trabajo, si no tenés. Ya te digo que si tenés agua, un techo, un plato de comida y encima estás mirando este video porque tenés un dispositivo, sos uno de los pocos millonarios que hay en este mundo. Porque ¿sabes cuánta gente no tiene agua potable? ¿Sabes cuánta gente hoy no comió? ¿Sabes cuánta gente tiene que dormir debajo de un puente? ¿O en una plaza? ¿O en un campo? Y Dios puede darte mucho, Dios puede darte mucho, Dios puede bendecirte y hacer con vos más de lo que vos te pensás. Más de lo que vos te pensás. La Biblia habla de un tal Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Él cuando su abuelo y su padre mueren, salió huyendo. Dice que su nodriza lo agarró y salió huyendo. Encima se le cayó y quedó lisiado de los pies. Y mucho tiempo estuvo en Lodebar, en medio de la pobreza, en medio de la angustia, en medio del pesar. Hasta que un día David
se acordó que había hecho un pacto de alianza, de amistad con su amigo Jonathan. Dijo, no ha quedado uno de la casa de Saúl, no ha quedado uno de la casa de Jonathan al que yo le pueda hacer misericordia por memoria de mi amigo. Y aquel Mefiboset, lisiado de los pies, aquel que vivía en Lodebar, en medio de la pobreza, fue sentado a la mesa del rey y empezó a comer los manjares del rey. Yo no digo que vos seas Mefiboset, ni yo me quiero comparar con Mefiboset, pero quizás Dios tenga misericordia de nosotros, quizás Dios se acuerde, como se acordó una vez de mí, y me sacó de la desesperación, me sacó de lo más vil y menospreciado del mundo. Yo sí que era lo vil y lo menospreciado del mundo. Yo sí que era lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero Dios dijo, por él también di la vida de mi hijo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna la empezamos a vivir acá, en este suelo de tierra. Así que toma aliento tu corazón, que nada ni nadie pueda quebrarte, que nada ni nadie pueda derribarte. Y si nos caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Porque nuestro ejército, nuestro capitán no es de esta tierra. Nuestro ejército y nuestro capitán pelea batallas espirituales que ganan el mundo espiritual y ganan el mundo terrenal. Así que te aliento a que, lejos de tirar la toalla, puedas recordar que vos también eras ciego y que hoy ves. Y se lo puedas decir al mundo. Yo me despido de este video con esa frase. Antes era ciego y ahora veo, es lo único que le puedo decir. Más que contarle a qué ministerio pertenezco, más que contarle qué ungimiento tengo, con qué autoridad hago lo que hago. Si estuve loco o no lo estuve. Lo único que le puedo decir es que yo era ciego y ahora veo. Que Dios los bendiga. Nunca olviden, por favor, cuánto Dios los ama. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente jornada.